Para ti, ¿qué es la felicidad? ¿Por qué cuando vamos a terapia siempre nos vamos a ¿y cómo viviste esto en tu infancia? ¿Y cómo era la relación con papá? ¿Y cómo era la relación con mamá? ¿Y qué te pasaba en esos momentos? El sistema nervioso de un niño o una niña es el reflejo del sistema nervioso de sus padres hasta los 8 o 10 años. Dejemos de sembrar al mundo con nuestra mierda. ¿Nos puedes definir qué es la inflamación? La inflamación aguda. Otra cosa es lo que estamos viendo a día de hoy, que es una inflamación crónica de bajo grado. Hoy en La Artesana me acompaña alguien que no solo habla de salud, sino de la vida. Xavi Canellas es psiconeuroinmunólogo clínico, divulgador y acompañante en procesos de transformación profunda. Bienvenido, Xavi. Muchas gracias, Laura. Un placer estar aquí contigo. Gracias, igualmente. Bueno, me gusta empezar por el principio. Vamos a hablar, como ya hemos hablado, de emociones y salud, de lo que es por dentro, es por fuera. Entonces sí que me gustaría que me hablaras de tus inicios, de cómo pasas del sistema de salud, digamos, tradicional a la psiconeuroinmunología clínica. Pues mira, Laura, qué pregunta más chula. Yo acabé en el año 2000, creo que fue en el año 2000, me diplomé en fisioterapia, después me licencié, hice muchísimos estudios de posgraduado y demás en la osteopatía, en la fisioterapia, etcétera. Y yo trabajaba en diferentes hospitales de Barcelona como suplente y en principio tenía una meta que era lograr una plaza en uno de los hospitales. También tenía consulta privada. Lo que pasa es que ahí pues como que me daba cuenta que eso no estaba hecho para mí y me frustraba muchísimo. Y además con los pacientes que yo atendía, pues no acababa de entender por qué unos mejoraban, otros no mejoraban y no encontraba respuesta, la verdad. Y entonces apareció en Girona un máster europeo en psiconeuroinmunología y te puedes imaginar, esto hace más de 20 años, pues con ese nombre tan raro, pues no sé por qué, pero la intuición, que es como el lenguaje de Dios, pues me dijo, vete para allá. Entonces pues dejé, de hecho estaba como a punto de lograr ya la plaza en el hospital, pues dejé eso, dejé las consultas que yo tenía ahí y me fui a vivir a Girona para estudiar ese máster, cogí un crédito en un banco y me fui a estudiar algo que no sabía qué es lo que iba a estudiar, pero que intuía que eso me iba a cambiar algo porque la otra opción estaba muy frustrado. Y entonces aparecí en ese máster con profesores pues que a día de hoy son primera línea en investigación en el mundo pues de aspectos, pues imagínate, pues del eje intestino-cerebro, pues ahí tenía Andy Miller, a Chuck Grayson, tenía a Loren Cordain, el padre de la paleodieta, también como profesor, tenía a Bernardo Ortín, que seguimos teniendo una gran amistad, y eso me voló la cabeza porque empecé a comprender o empecé a encontrar las respuestas a un tipo de enfoque, a un tipo de medicina que ahora conocemos como la medicina integrativa, pero que en ese momento, hace más de 20 años, no, el término medicina integrativa ni existía. Y entonces pues me enamoré de entender esto, me enamoré de estudiar como un loco, porque estudié como un loco, y eso me llevó a estudiar un máster en biología molecular y biomedicina en la Universidad de Girona, además del máster en psiconeuroinmunología, y también me llevó a estar unos años como colaborador investigador en el Hospital Josep Trueta, en Girona, hecho en la línea del estudio del eje intestino-cerebro. Y estuve con el doctor Fernández Real, con el doctor Wilfredo Ricard, y bueno, eso fue una experiencia maravillosa de pasar realmente por la profundidad de la ciencia y en el laboratorio incluso. Y entonces, pues esos fueron mis inicios, además pues de llevar, pues he estado más de 20 años en consulta clínica y acompañando muchas personas y también acompañando pues desde hace ya unos años pues a jugadores, a deportistas de élite, a empresarios y con otros proyectos muy chulos y muy bonitos que tienen que ver básicamente con la salud desde este enfoque. Vale. Bueno, yo tengo una colitis ulcerosa, no sé si lo sabes. No lo sabía. Sí,
Entonces, de hecho, de ahí mi gran curiosidad y por formarme en estos temas desde hace también 20 años. Qué bueno. Entonces, yo sí que te quería preguntar, porque por ejemplo, en mi caso el detonante fue claramente emocional. ¿Tú crees que siempre parte de ahí? Mira, te voy a decir que yo creo que más del 90% de todas las disfunciones o patologías tienen que ver con el sistema nervioso. Eso sí, eso es una creencia basada en la experiencia clínica y basada en un montón de papers, ¿sí? Que nos encanta jugar con los papers y mamar de la evidencia científica y, por supuesto, hay que sacarlo de ahí. Lo que pasa es que la consulta clínica te enseñan cosas que los papers no te enseñan. Entonces, muchos alumnos durante muchos años incluso hasta se enfadaban cuando me decían, joder, Xavi, es que dices que todo es emocional. Digo, es que realmente creo que todo es emocional desde un punto de vista neurológico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que neurológicamente, si entendemos lo que significan las emociones, entonces veremos que realmente hay una cascada neuroendocrina e incluso inmunitaria por respuestas a las interpretaciones que nosotros hacemos de los diferentes estímulos, tanto externos como internos. Dicho de otra manera, acabo de definir una emoción. Entonces, sí creo que en la mayoría de los casos el sistema nervioso está detrás o juega un papel muy importante. Vale. De allí a la inflamación, ¿nos puedes definir qué es la inflamación? Yo creo que es una palabra como muy de moda por ir con el tema del sistema inmunológico. Defínenos inflamación, porque lo que te digo está muy de moda, pero creo que hay muchísima gente que no sabe lo que es la inflamación realmente. Pues mira, la inflamación es una respuesta inmunitaria que de por sí no es para nada mala. De hecho, es una respuesta ante un estímulo que se puede interpretar como agresión. Entonces, gracias a que nuestra inmunidad genera esta respuesta, liberando ciertas proteínas proinflamatorias, generando una cascada para resolver un proceso. Por tanto, la inflamación en sí nos sirve para activar un proceso de reparación. Esto es lo que significa la inflamación aguda. Otra cosa es lo que estamos viendo a día de hoy, que es una inflamación crónica de bajo grado. Y me explicaré. La inflamación, cuando se genera una respuesta inflamatoria, hay un pico de ciertas proteínas y otros eucosanoides, por ejemplo, las prostaglandinas, que seguro que suena a más de uno. Entonces, fíjate, mira, vamos a poner un ejemplo de inflamación aguda muy común, ¿vale? Me hago un esguince de tobillo, ¿no? Esto en términos de clases siempre ponemos ese ejemplo que es bastante notorio. Yo me hago una lesión, hago una rotura de unas fibras en mi tejido, genero una inflamación, ¿no? Genero una respuesta inmunitaria. Esas prostaglandinas empiezan a subir y esa realmente inflamación primaria se convierte en lo que se llama una segunda inflamación secundaria, que es cuando el tobillo se pone como una bota. Y básicamente lo que está haciendo el propio tejido, la propia inmunidad es proteger esa zona. Y entonces abarco mucha más zona de la propia lesión para proteger, para que tú no movilices ese tejido. Fíjate que esas prostaglandinas que están subiendo, si las dejamos subir, son las propias prostaglandinas que van a derivar a otras proteínas llamadas lipoxinas, que lo que hacen es, ok, hemos inflamado hasta aquí está muy bien. Es una señal, se le llama una señal de stop. Las lipoxinas dicen, para, ya está, has inflamado muchísimo, ahora toca resolver. Entonces empezamos una cascada de moléculas resolventes llamadas así, las resolvinas. También las maresinas o las neuroprotectinas. Entonces, fíjate que se lleva entonces al proceso de reparación de un tejido. Vale. Fíjate entonces que la propia inflamación es el precursor de la resolución. Esto es muy importante. Esto es Charles Serhan en 2004. ¿Sí? De hecho, cuando salió publicado, fue cuando justo yo me metí en este mundo. A mí me voló la cabeza diciendo, wow, la propia inflamación activa el proceso de reparación.
Esto es una maravilla. ¿Por qué? Lo primero que es, entonces, ¿por qué estamos frenando constantemente la inflamación? Si la inflamación es lo que me va a producir una resolución. Ahí viene uno de los grandes hitos que hemos estado haciendo, que es bloquear los procesos inflamatorios. Si yo bloqueo, imagínate, tengo ese esguince, me tomo un AINES, ¿qué es un AINES? Un inhibidor de la ciclooxigenasa, de una cascada enzimática que produce esas prostaglandinas. Entonces, yo inhibo que suban las prostaglandinas. Pero yo te acabo de decir que yo necesito las prostaglandinas para producir lipoxinas y para producir resolvinas. Claro, si yo bloqueo las prostaglandinas, no permito la resolución. Incluso en el propio tejido, que suele ocurrir si yo abuso de esos antiinflamatorios, no subo las prostaglandinas y entonces lo que genero es una inflamación que no se resuelve en ese tejido. Eso lo que va a tender es a generar una fibrosis. Por tanto, el tejido no se va a reparar. ¿Ok? Bien. Y eso es lo que nos lleva a poder comprender, si hemos visto esto en un esguince de tobillo, lo podemos ver en un agente externo, dígase, pues un microorganismo que genera una respuesta inflamatoria. ¿Para qué me sirve la respuesta inflamatoria? Para resolver el proceso infeccioso. Yo necesito esa inflamación. Por ejemplo, si tengo una infección vírica, ¿qué es lo que voy a necesitar? Pues lo más probable es la activación de un sistema inmunitario llamado TH1, para los que conozcan un poquito cómo funciona esto, pues un TH1 que me induzca a un proceso febril. Yo necesito aumentar la temperatura para poder resolver. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Que con que tenemos miedo a la fiebre, frenamos con antipiréticos la fiebre. ¿Y eso que estamos produciendo? Pues lo mismo, no permitir que el sistema inmune acabe de reparar un proceso, en este caso infeccioso. Eso no quiere decir que si estás a 40 de fiebre, por favor, y hay peligro de tu vida, toma lo que tengas que tomar y ya está. Pero sí que es cierto que el uso indiscriminado de frenadores de los procesos inmunitarios conlleva muchas veces a no resolver a nivel inmunitario y, por tanto, generar una inflamación que no se resuelve, entonces se perpetúa. Entonces es como tener un sistema inmune que dice, venga, que sí, que voy a generar esa respuesta inflamatoria, pero nunca me dejan ceder esa respuesta inflamatoria. Eso, literalmente, es una inflamación crónica de bajo grado, que no quiere decir que solo esté fomentada por frenar con fármacos, es decir, el estilo de vida, el estrés y demás, puede conllevar a que el sistema inmune no acabe de resolver. Pero a grosso modo podríamos diferenciar una inflamación aguda, la inflamación me permite la resolución, o una inflamación de largo tiempo que no se resuelve, que se perpetúa y que, por tanto, acaba alterando la propia regulación del propio sistema inmunitario. Vale. Es que, además, esto tal y como lo has contado es muy interesante también hilarlo con el tema que has dicho último del estrés. Porque, por ejemplo, en consulta, mi pregunta es, tú sueles decir que el cuerpo expresa, de alguna manera, lo que la historia personal no ha podido integrar. Entonces, esto por un lado, en una consulta real, ¿cómo lo traduces? ¿Y por qué crees que a la gente le cuesta tanto asumir que una emoción sostenida en el tiempo puede acabar convirtiéndose en una patología? Porque no tenemos educación emocional y porque hemos vivido y tenemos ciertas creencias e interpretamos la vida tal como nos ha permitido la vida interpretarla y hemos sobrevivido. Y ahí vienen, pues, como, mira, dicen algunos que saben mucho y dicen, no nos emociona lo que ocurre, sino cómo interpretamos lo que ocurre. ¿Qué es la interpretación? Un aprendizaje neurológico sobre todo en los momentos de más creación sináptica, lo que se llama la sinaptogénesis, es decir, cuanto más desarrollo neurológico, y curiosamente, cuanto más desarrollo neurológico es en nuestra infancia, incluso antes de nacer en el vientre materno. Por tanto, fíjate que nosotros, ¿por qué cuando vamos a terapia psicológica, siempre nos vamos a ¿y cómo viviste esto en tu infancia? ¿Y cómo era la relación con papá? ¿Y cómo era la relación con mamá? ¿Y qué te pasaba en esos momentos? ¿Sí? Porque básicamente nuestro sistema nervioso, el sistema nervioso de un niño o una niña, es el reflejo del sistema nervioso de sus padres o de sus progenitores hasta aproximadamente los 8 o 10 años. Entonces, curiosamente es donde hemos aprendido a interpretar lo que es normal y lo que no es normal. Entonces, si yo aprendo que
expresar lo que yo siento es negativo o no estoy validado, lo que voy a aprender es a no expresarlo. Entonces yo cuando sea adulto, pues diré, ¿qué te pasa? Nada, no me pasa nada. De hecho, ¿cuál es uno de los grandes problemas del adulto? ¿Qué te ocurre? No lo sé. No sé lo que me ocurre. ¿Por qué? Porque no ha habido una educación en base al sistema emocional, ¿no? Yo recuerdo a mi hija, cuando tenía 3 años, claro, hemos integrado tanto la educación emocional en casa y dibujábamos lo que sentíamos todos y dónde lo sentíamos y le poníamos palabras, le poníamos orden a lo que sentíamos, ¿no? Entonces mi hija, pues 3, 4 años, le llamó un berrinche, se iba a la habitación, dibujaba y decía, esta es mi rabia, y te la dejaba y venga, pues cómetela, ¿no? Digo, qué bonita es tu rabia, cariño. Pero ¿cuál era el objetivo real? Es que lo expreses, expresa lo que sientes. Fíjate que si atendemos lo que significa, y no me voy de tu pregunta, si atendemos lo que significa emoción deriva de movere, emoción. ¿Qué quiere decir? Movimiento hacia alguna banda. Por tanto, ¿qué quiere decir? Yo siento lo que siento y me induce un movimiento. Por ejemplo, siento rabia, pues me induce a un movimiento para expresar esa rabia. Siento miedo, exactamente lo mismo. Siento tristeza, pues quizá lloro, ¿no? Por tanto, fíjate que la emoción conlleva siempre un movimiento, ¿no? ¿Qué es el gran problema? Que sentimos, pero hemos aprendido a que como muestres lo que sientas, estás incluso hasta castigado, ¿no? Entonces, claro, yo soy adulto y digo, uy, no, eso es una herida que yo llevo, eso es un aprendizaje que yo llevo y, por tanto, no lo puedo expresar. Como digo, no hay educación emocional. Los adultos no saben lo que sienten. Entonces, por eso las grandes preguntas en consulta. ¿Y qué sientes cuando sientes esto? ¿Qué sientes cuando vives esto? Y cuando vives esto y sientes esto que me estás diciendo, ¿qué estás sintiendo cuando sientes lo que estás sintiendo? Esto es muy pisciano, es verdad. Yo soy Piscis, soy del 27 de febrero. Los Piscis siempre vamos más allá, ¿no? Pues bueno, bromas aparte, que se ve que no lo son. La educación emocional, cuanto más lenguaje emocional tengamos, pues más capacidad de poder conectar con el otro. Fíjate que esto es muy bonito, ¿por qué? Porque tú me preguntas, ¿cómo una emoción puede conllevar a no retenida, o sea, retenida a conllevar a que haya una patología? Mira, en 1600 y pico convivió en la misma ciudad, fue Ámsterdam, René Descartes y Baruch Spinoza, que son dos grandes de los grandes filósofos. René Descartes decía, pienso, lo existo, decía un montón de cosas también más y muy complejas, que ese hombre había que tomarse una buena copita para entenderlo, entiéndame la broma. Pero fíjate que el neurocientífico a día de hoy, más importante quizás, que es Antonio Damasio, su primer libro se titula El error de Descartes. Entonces no es pienso, lo existo, sino que en neurociencias siento, lo existo. Baruch Spinoza, que compartió ciudad con René Descartes, este era más progre, porque que dijo, oye, que el ser humano es un conjunto neurobiológico, que no separemos la mente del cuerpo, porque básicamente es una simbiosis entre la mente y el cuerpo. Claro, el segundo título del segundo libro de Antonio Damasio es En busca de Spinoza. Parece que la neurociencia más actual está relatando que no podemos separar una cosa y la otra. Y por tanto, cuando nosotros generamos una respuesta a lo que nosotros sentimos, generamos una respuesta neurológica, endocrina e inmunitaria. ¿Eso qué conlleva? Pues imagínate, llevo pues una tristeza o una rabia contenida o una frustración contenida que no me deja, pues yo pregunto, ¿esta persona, sin saber de fisiología, esta persona puede digerir bien lo que come o no? Fíjate, la respuesta ya sabemos, tendrá dificultades para digerir. Ahora bien, ¿por qué tiene dificultades para digerir? Porque así nos quedamos muy bonitos, lo dejamos en forma abstracta y de mira qué chulo te ha quedado, maravilloso. Ahora bien, ¿qué significa no dar movimiento a lo que yo siento, bloquear lo que yo estoy sintiendo o vivir un conflicto latente sin mostrarlo? Lo que significa es la activación de ciertos núcleos del cerebro que lo que implican, en este caso, es una respuesta, se le llama del sistema nervioso simpático, una respuesta simpática.
Esta respuesta simpática, a través de una cadena ganglionar al lado de la columna, que es la cadena ganglionar simpática, tampoco quiero agobiarte mucho con tecnicismos, lo único que hace esta respuesta simpática es liberar hormona, en este caso noradrenalina, a los órganos que están inervados simpáticamente. Por ejemplo, el estómago, ¿vale? ¿Qué es lo que hace un estrés mantenido o el bloqueo de lo que yo siento en el estómago? Producir noradrenalina en el estómago. ¿Y en el estómago qué se produce? Frenar la producción de ácido clorhídrico. Vaya, si el ácido clorhídrico es importante para digerir, hombre, básicamente es muy importante porque necesitamos en nuestro estómago un pH entre 1 y 3, que sea muy, muy ácido para poder desnaturalizar las proteínas, para poder activar con hormonas, te iba a decir el nombre, pero ya no quiero decirte más nombres raros, para activar la producción de enzimas digestivas en el páncreas exocrino, para bombear la vesícula y liberar bilis, es decir, un proceso digestivo. Genial. ¿Qué pasa si yo inhibo la producción de ácido clorhídrico? Bueno, pues que el proceso digestivo no se lleva a cabo. ¿Qué pasa si eso es constante? Que cambio el pH en el estómago. ¿Qué pasa si cambio el pH en el estómago? Que cambio el pH en el esófago y cambio el pH en el intestino delgado. ¿Qué pasa si cambio el pH en el intestino delgado? Pues las bacterias, la famosa microbiota, pues vive en localizaciones dependiendo del pH que tiene. Entonces, por ejemplo, yo puedo empezar a sobrecrecer bacterias en una zona donde no tendrían que estar, como por ejemplo en abundancia, como es el intestino delgado, y eso genera un sobrecrecimiento y lo que llevamos ahora tan de moda, ¿no? El famoso SIBO. Sí, por supuesto, ya puede ser de hidrógeno, de sulfuro de hidrógeno, ya puede ser metano, puede ser lo que quieras. Ahora, no te olvides que hay 600 millones de neuronas en nuestra barriga. Por tanto, ¿el sistema nervioso está afectando lo que yo siento? ¿Está afectando a la fisiología digestiva? Si ya lo conocemos de forma molecular. Entonces, ¿por qué no lo atendemos? Bueno, es la gran pregunta, la gran respuesta que necesitaremos pues cada vez divulgar más, que la vida de las personas afecta a su fisiología. Muy interesante. Tengo muchas preguntas, pero una, cuando has entrado en este bucle, que al final suelen ser círculos viciosos, Sí. ¿es posible revertir o no en todos los casos? Cuando hay una patología inmune o inflamatoria, me refiero. Mira, si hay una patología inmunitaria, es muy probable que podamos resolverla. Si hay una patología autoinmunitaria, depende. Si hemos pasado lo que se llama el punto de no retorno. Es decir, si ha habido tanto daño a nivel inmune hacia el órgano atacado, pues puede haber una afectación orgánica tan importante que no podamos revertir esa patología autoinmunitaria, pero sí que puedes frenar la actividad autoinmunitaria. ¿Me explico lo que quiero decir? Por ejemplo, tienes una persona que ha sufrido un diagnóstico de una artritis reumatoide, donde su sistema inmunitario ha atacado a sus articulaciones. Las articulaciones, pues, se han inflamado y se han degenerado, se han deformado. Ok, ¿yo puedo trabajar para frenar la inflamación en sus articulaciones? Sí. ¿Yo puedo revertir el daño que se ha generado en la articulación? Más difícil. Y también, incluso, mira, hay tantas personas que he tratado con patología autoinmunitaria, con tantos años con inmunosupresores, por ejemplo, con la cortisona, que es lo que más conocerá la gente, los oyentes, con dosis más altas, con dosis más bajas, con dosis más altas, más bajas, con otros inmunosupresores y demás. Y cuando se ha generado todo el contexto para poder resolucionar la actividad autoinmunitaria, que ten en cuenta que desde el enfoque más clásico no abarcamos el entendimiento de que podamos resolver, simplemente hay un objetivo que es frena eso. Da igual el precio, tú frénalo. Entonces, por supuesto que desde un enfoque clásico podemos decir, nunca esto va a poder resolverse. Desde un enfoque clásico no. Desde un enfoque seguramente más integrativo podemos decir, habrán muchas personas que podrán sí resolver este proceso. ¿De acuerdo? Ahora bien, fíjate que si yo llevo tantos y tantos años con un inmunosupresor y he generado ciertas adaptaciones en receptores por la propia cortisona, por ejemplo, pues yo he tenido casos de que, bueno, pues hemos tenido que dejar una mínima dosis, en este caso de cortisona. ¿Por qué? Porque si no, el rebrote
era acentuado y era asegurado. Entonces, que hay muchas personas que se han mantenido con una dosis muy bajas de inmunosupresor, pero sin síntomas, sin intento libertad, volviendo a vivir. Sí. Bueno, pues desde ese punto de vista, pues qué bien, qué éxito, qué bonito, ¿no? No depender de más fármacos que sí frenan y generan muchos otros problemas. Por ejemplo, tú coges una persona con artritis reumatoide que pueda tomar un Enbrel o que pueda tomar un Humira, que son primos hermanos, que son anti-TNFs, son bloqueadores de la citoquina tumor necrosis factor alfa, ¿no? Que es la que más, cuando está más alta, pues sobre todo tiene más afectación en la inflamación, en este caso, por ejemplo, a nivel articular, ¿no? Fíjate, tumor necrosis factor alfa, me lo inhibo y freno la inflamación. La idea es buena, la idea es muy buena. Pero si tú te fijas en este nombre de esta citoquina, tumor necrosis factor alfa, es decir, factor que necrotiza el tumor. Entonces, el factor que necrotiza el tumor, seguramente le han puesto este nombre porque necrotiza los tumores. Anda. Entonces, ¿TNF-alfa es tan mala? Bueno, cuando está desbordada, sí, genera mucha inflamación, pero ¿tiene una función biológica positiva? Sí, que necrotiza la aparición de tumores. Entonces, si te fijas, pasa a ser son los efectos secundarios que nadie le gusta leer, las personas que toman anti-TNFs tienen más riesgo, no quiere decir que vaya a aparecer, pero sí que aumenta mucho más riesgo de la generación de tumores. Entonces, de nuevo, tomo un fármaco, pero pago un precio, que no sabemos si pasará o no, pero más números de la lotería tienes. Entonces, ¿con esto estoy tirando por el suelo todos los fármacos? Ni mucho menos. Es bien sabido que no soy amigos de los fármacos, excepto cuando los fármacos nos salvan la vida. Por tanto, no vamos a tirar toda la industria farmacéutica a la basura. Una parte seguramente sí, y otra parte, pues los avances son maravillosos para mantener algunos aspectos claves en regulación. Estoy completamente de acuerdo. Tengo que decir que yo como paciente además he rechazado siempre el infliximab y toda su familia, porque yo sí que soy de las que se lee todos sus efectos secundarios y digo, es que el efecto secundario me da mucho más miedo que mi enfermedad. Claro. Entonces, creo que eso hay mucha gente que no se lo plantea. Que no digo, o sea, como tú dices, hay que ver el contexto individual y ver lo que impide a cada uno en la vida su enfermedad, pero hay veces que el factor riesgo-beneficio, ojito. Y me ha gustado cuando has dicho incluso en el útero materno, sí, porque me interesa el hecho de cómo aprendemos tanto, o sea, sobre todo en la infancia, ¿no? A lo que has explicado con tu hija, cómo hacéis para que expresara las emociones. Cuando tú aprendes que no expresarlas es lo idóneo y entonces a lo mejor generas, por ejemplo, un patrón, imagínate, ansioso o un patrón evitativo. Tengo dos preguntas. Uno, ¿eso se trabaja y puedes llegar a un apego seguro, por ejemplo, en este caso que te pregunto? ¿O siempre vas a tener chispazos de la herida? O sea, siempre vas a tener una cicatriz. Y otra cosa, explícame el tema anterior. O sea, ¿crees que puede haber herencia genética en cómo reaccionamos al estrés o a las emociones? Bueno, eso es un sí rotundo. Eso es un absoluto sí rotundo. Y ya no te diría una herencia genética, te diría una herencia epigenética. ¿Sí? Es decir, cómo vamos a expresar nuestros genes depende muchísimo de nuestra herencia por nuestros linajes y sobre todo en un momento de máxima vulnerabilidad, que es el embarazo, vulnerabilidad porque se va formando un nuevo ser en un espacio, en un organismo, que cuanto mejor esté ese organismo, en ese caso mamá, y no nos olvidemos de papá porque sabemos que la semillita que deja papá tiene información epigenética importantísima de predisposición a muchísimas patologías, por tanto, papá, también ponte las pilas y te curras antes de generar la gestación. Y es verdad que durante 9 meses ese ambiente uterino, pues hace muchos años, ¿no? Yo me puse a estudiar uno de los órganos más brutales que he estudiado, que es la placenta. Para mí la placenta es una maravilla, es una maravilla de la vida.
Yo creo que, fíjate, que cuando yo en ese caso, cuando nació mi hija, no era consciente de esto. Si ahora naciera mi hija otra vez, pues yo la placenta seguro que la cojo, la diseco, la pongo en el comedor y le rezo cada día dando las gracias por dar la vida a mi hija, ¿no? Entonces, fíjate que ahí, mira, nada más para poder comprender algunas cosas. En la semana 20 de gestación, el cerebro del feto está formado a nivel de centros neurológicos. Y a partir de ahí empieza la sinaptogénesis, es decir, la producción de conexiones neurológicas. Dependen esas conexiones básicamente de las experiencias que vive ese feto. ¿Qué experiencias vive ese feto? Las experiencias de su madre, no es más, porque está dentro de su madre. ¿Ok? Vale. Fíjate que el eje, sigo con tu pregunta, voy por orden, el eje de tolerancia al estrés, el eje HPA, el eje hipotálamo, pituitaria o hipófisis, glándula suprarrenal, se empieza a programar en el vientre materno, dependiendo del estímulo que tenga de cortisol de mamá y dependiendo del filtro que haga la placenta del propio cortisol de mamá. Porque la placenta es una protectora del estrés materno, porque tiene una enzima. Esta enzima tiene un nombre que no se puede hacer un poquito más cortito, es la 11-beta-hidroxisteroide hidrogenasa tipo 2. Ala, ya te la he dejado ahí. Pues esta bloquea el cortisol de mamá hacia el feto y deja entrar muy poquito. ¿Por qué? Porque un poquito de cortisol en el feto activa las glándulas suprarrenales del feto e induce una respuesta ya del propio eje del propio feto. Le estás diciendo al feto, mira, vas a empezar a tolerar el estrés. ¿Sí? Vale. Y el cerebro del feto empieza a programarse. Algunos núcleos del cerebro. Imagínate que tú estás en el vientre materno, hay mucha paz, mamá se toma la vida super flow y pues yo estoy hasta con el cordón umbilical haciendo un pole dance, haciendo guau, esto es vida, esto es maravilla. Digo, guau, qué ganas tengo de salir y ver el mundo, tío. O sea, tengo ganas de socializar. Cuando salga, esto es una maravilla. Si estoy aquí dentro así, lo que hay fuera es seguro que es bueno. Eso es una muy buena programación del eje de estrés en el vientre materno. Ahora bien, por eso los alumnos cuando me preguntan ¿qué es lo peor que puede pasar en el embarazo? Digo, el estrés mantenido de mamá, ¿no? ¿Por qué? Fíjate que cuando alteramos o hay mucho estrés durante el embarazo o se altera incluso la enzima de la placenta y dejo pasar mucho cortisol, la programación del cerebro de ese feto ya no es como antes, ¿sí? Imagínate, estás en el vientre materno y pues te lo pinto así, ¿no? Empieza a haber truenos, ruidos raros, un estrés increíble, un drama increíble. Y yo, si estoy dentro de esa cueva, pues digo, hostia, joder, con lo que hay aquí liado, pues cuando salga afuera, te aseguro que si yo estoy viviendo esto, fuera hay mucho peligro. Entonces, fíjate qué es lo que se programa en el vientre materno, en el cerebro de ese pequeño o esa pequeña que saldrá. Ya estamos programados a interpretar la vida como peligrosa. Por ejemplo, la conducta social se inhibe, la conducta prosocial también. Es decir, tengo una sensación de muchísimo más activación de los patrones del miedo que una persona que puede nacer, un bebé que puede nacer con un eje de estrés diciendo, uy, qué maravilla es esto. Entonces, fíjate que del vientre materno directamente ya se programa el cerebro. ¿Ok? Bien. Después puedes decir, ¿esto es programable? ¿Esto es reprogramable? Básicamente la pregunta sería esta. Y qué maravilla, ¿no? Porque esto se sabe ya desde el 2007, tanto en ratitas como en humanos, que cuando nace el bebé, el contacto físico con mamá, el skin to skin contact, el kangaroo care, tan famoso, es capaz de reprogramar el cerebro de los niños, reprogramando el eje de estrés. Esto es una maravilla, porque quiere decir que el amor, el contacto con amor, reprograma el cerebro de los niños. ¡Wow! Y esto es gratis, esto no cuesta pasta, esto es una maravilla, ¿vale? Por tanto, fíjate que sí que tenemos capacidad de reprogramar lo que nosotros vivimos. Todas las cosas que nosotros vivimos en la infancia, que pueden ser muchas, porque básicamente pues dependerá del vínculo, de los vínculos que tenga, pues yo entenderé, pues mira, si mi única forma de pertenecer
a este sistema siendo el cuidador, pues entonces pues seré un preocupado de la vida y me estaré constantemente cuidando y estando por los demás, no estando por mí, y así soy, así seguiré, seguiré como la canción de Alaska, yo soy así seguiré, nunca cambiaré. Y entonces diré en el adulto, no, porque la vida tiene que ser para los demás. Ya, pero entonces, pues seguro que vas a pillar seguro a nivel salud. ¿Por qué? Porque eso no es sano crónicamente. Si yo he aprendido a ser el independiente, ¿por qué? Porque me han dicho, no, es que tú eres tan independiente, tan independiente, tan independiente, pues cuando sea adulto, pues lo que me va a pasar es que me va a costar tener relaciones, porque con que soy tan independiente, pues me va a costar combinar con otras personas, ¿no? Si yo he tenido pacientes que no, yo soy el tonto de la familia, ¿no? Tengo 3 carreras, tengo 4 másters, pero con que el inteligente era mi hermano, y hostia, ¿qué cojones tienes que hacer para dejar de ser el tonto? ¿No? Tengo que estudiar más y entonces viene la exigencia. Pero fíjate que todo lo que estoy diciendo es cómo se traduce eso. Activación del sistema nervioso simpático, inmunosupresión por cortisol en el sistema inmune, déficit de poder digerir. ¿Por qué? Porque estoy en peligro. Si tú viene un león, no te vas a poner a digerir, te vas a largar corriendo. Pues imagínate que el león es tu exigencia, que no puedes llegar, no puedes llegar y no puedes llegar y no puedes llegar, ¿no? Entonces, fíjate que sí, te puedo decir, sí, eso marca en el adulto, por supuesto. Y el adulto puede resolver, sí. De hecho, el adulto tiene la capacidad de resolver, dicho en palabras bonitas, de curar las heridas del niño, la niña herida, etcétera. Pero es el adulto el que sí que tiene la capacidad de poder ser consciente y de reprogramar su cerebro. Porque gracias a Dios, en nuestro cerebro lo que sí que tiene es plasticidad y por tanto podemos realmente reprogramar, podemos transformar nuestro cerebro, podemos reinterpretar la vida de otra manera. Sí, el adulto sí. El niño es un ser dependiente de su sistema, entonces es más complejo, pero el adulto seguro que sí. Entonces, creo que te contesto diciendo y alentando sí, tenemos muchas maneras de poder salir del pozo de donde nos hemos metido. Bueno, es un mensaje de esperanza de todas maneras para el adulto. Gracias. Y te hago una pregunta que, a ver, igual es un poco complicada para breve tiempo, pero me gustaría que nos aconsejaras cómo integrar el cuidado emocional en la vida diaria sin que precisamente se convierta en una exigencia más de estas que nos ponemos ahora, de que si tengo que hacer deporte, que si tengo que hacer esto, lo otro. Entonces, ¿qué consejos darías a quien nos está escuchando? Claro, aquí yo no soy muy fan de los tips, ¿sí? De hecho, en una entrevista de televisión me preguntaron, bueno, dale algunos tips a los oyentes, ¿no? Digo, mira, el primer tip es para y escúchate. Bueno, es un tip. Para y escúchate. Me parece brutal como consejo. Para, que es lo que no se hace en esta sociedad, y escúchate, que es lo que tampoco se hace. Así que sigue, que tienes mucho más que decirnos. Pues bueno, pues si te ha gustado, pues diremos, para y escúchate. Entonces hazte preguntas, ¿no? No nos hacemos preguntas. Ahora, nos hacemos pocas preguntas. O hacemos preguntas hacia afuera. Lo interesante es hacernos preguntas hacia adentro. Sí, no descubro nada. La salud no depende de fuera, depende de dentro, ¿no? Entonces pregúntate, ¿cómo estoy? Pregúntate, ¿tengo paz? Pregúntate, si mañana me muero, ¿me quedarían cosas por decir? Si mañana no estoy, ¿me moriría con una sonrisa? Esas preguntas quizá hacen plantear cosas. Quizá dices, ostras, quizá tendría que tener esa charla que no me atrevo a tener. Quizá tendría que dar las gracias a quien nunca se lo he dado. Quizá tendría que pedir disculpas a quien nunca se las he pedido. Quizá tendría que empezar a sonreír más. Quizá me tendría que arriesgar un poquito más. Quizá tendría que vivir la vida que yo quiero vivir y no la que esperan que viva. Preguntas. Las preguntas son mágicas y son terapéuticas. Entonces, escúchate y pregúntate.
Yo creo que eso sería más indicado que hacer un tip muy raro y más mecanicista, como haz 7 flexiones y 20 minutos de meditación, que no quiero decir, es decir, para mí la meditación es canasta básica y los cambios neurológicos que genera es increíble. Y quizás con la meditación nos permitamos preguntarnos. Pero es verdad que hay ciertas personas que se dificultan la meditación porque no paran. O quizás llevamos un ritmo de vida tan elevado y no lo voy a compensar. Qué palabra más fea. Compensar con 10 minutos de meditación. No, campeón, no, campeona. No, Así. esto no funciona así, pero bueno, está guay que medites 10 minutos. Si sabes y poder parar, está genial 10 minutos, pero pregúntate, ¿no? Pregúntate pregúntate cómo te hablas. ¿No? Nos hablamos tan mal, Laura. Nos hablamos tan mal. De hecho, si entro en la parte más espiritual, que me parece a mí que es una de las partes más importantes de incorporar, no como compensación de la mierda que no soy capaz de resolver, sino como conexión con algo más allá, que ojo con la espiritualidad que está saliendo a día de hoy, ay, me da un poquito de miedo. Lo que digo, lo que pienso y lo que hago no dejan de ser mensajes que lanzo al universo para recibir la misma frecuencia de lo que pido, de lo que hago o de lo que pienso, ¿no? Entonces, si yo depende de cómo me hablo, pues no dejo de ser, neurológicamente, hice hasta una conferencia sobre esto hace muchos años, lo que crees, creas, ¿no? Pues fíjate, si mi mensaje hacia mí mismo, hacia mí misma, es un mensaje hiriente, ah, ojo, ojo, ¿no? Porque el principal enemigo que realmente tenemos cada uno de nosotros son nuestros propios pensamientos, nuestros propios temores, nuestros propios miedos, ¿no? De hecho, la antítesis de la fe, o podríamos decir que el temor es la fe al miedo, ¿no? Pues podríamos tener la fe en algo que no sea eso, sino la fe en lo que realmente merecemos como seres maravillosos, ¿no? O por estar conectados con Dios. Quien diga Dios, a mí me gusta porque soy creyente y quien no, pues diga lo que quiera decir, ¿no? Pero pasa por qué discurso. De hecho, las palabras son una varita mágica, lo decía Florence Scovel. Las palabras son las varitas mágicas que tenemos, ¿no? Ante nuestra vida. Pues fíjate, te diría cuántas cosas antes de hacer muchas cosas podríamos hacer simplemente stop. Lo que pasa es que muchas personas no tienen permiso para decir stop, porque aprendieron que si paraban no eran útiles, no se les miraba, no sé qué, no sé cuántos, cha. Vale, pues entonces, ¿podemos cambiar ese patrón? Sí, ¿no? Decía Odín Duperón hace muchos años, ¿no? Dice, mira, en la vida, huevos, leche y terapia, ¿no? Dice, muchos huevos para ir a terapia. Pues básicamente, ¿no? Qué bonita es la terapia, de verdad. Qué bonito es conocernos por qué somos como somos, por qué nos enamoramos de quien nos enamoramos, por qué decidimos o estudiamos lo que estudiamos. No nos preguntamos nada, ¿no? Dice, es que es la sexta pareja que encuentro que me trata así. Es que me están castigando, hombre, pues ¿qué es lo que tenemos cada uno de nosotros para encontrar la misma sexta pareja que nos trata de esta manera, narices? Algo tendremos que decir nosotros. Responsabilicémonos de nuestras cosas, ¿no? Dejemos de sembrar al mundo con nuestra mierda, ¿no? Responsabilicémonos de nuestra propia mierda. Mira, mi tercer libro se iba a llamar Tu mierda es tuya, la mía es mía. Lo que pasa es que en ese momento los comerciales se pusieron de culo. Mira que convencía a la editorial, pero me dijeron que no, que la palabra mierda y tal, que no, tal. Mira si han salido libros ahora con la palabra mierda. Pero claro, no me puedo quejar porque, mira, esta es la 10ª edición, el libro ha ido muy bien. Y digo, bueno, sí, pero hice un capítulo que se llama Tu mierda es tuya, la mía es mía, ¿no? Pues fíjate que sería interesante, ¿no? Dejar de sembrar nuestra mierda a los demás y hacernos cargo de lo que realmente es nuestro. Esto es de un valor, de una valentía sublime, pero sublime, ¿no? Pero sería un buen ejercicio. Entonces, mira, pues si te gustan estos tips y les llamamos tips, pues me parece guay. Oh,
Muchas gracias por compartirlos porque, vamos, me parece... Gracias de verdad por esta conversación. Me encanta. Creo además que has nombrado, claro, muchas cosas clave. Lo primero, mirar hacia adentro y responsabilizarse. Creo que vivimos en una sociedad a la que le cuesta mucho, pues eso, responsabilizarse de sus propias emociones porque es más fácil echar la culpa al de enfrente o sencillamente no mirarlas. Pero ahora te hago otra pregunta y es después de tantos años que llevas estudiando el cuerpo, la mente y al final la vida, para ti, ¿qué es la felicidad? Mira, esto lo puse en mi último libro, es lo único importante. Y yo, en una N1, que soy yo, que significa que seguramente estoy equivocado, la felicidad para mí es vivir en paz lo que la vida me da y vivir con la misma paz lo que la vida me quita. Y eso es un entrenamiento. Es decir, la felicidad no se busca, dejemos ya de buscar la felicidad, sino es quien va a entrenar al gimnasio para hacer pues su capacidad muscular y mejorarla, y eso es muy guay porque de verdad es maravilloso para la longevidad. El músculo es un órgano endocrino y fantástico, ¿no? Pues entrenemos la felicidad cada día, ¿no? No se trata de yo soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, tengo que mantenerme feliz, 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 feliz. No, esto no va de esto, ¿no? Para mí la felicidad de verdad que tiene más que ver con sentir paz, con aceptar que la vida tiene curvas, que a veces tiene subidas, que a veces tiene bajadas, que a veces tiene baches, pero que forman parte de la vida, ¿no? Yo le explicaba eso a mi hija cuando ella tenía 6 años, ahora tiene 14 años, es adolescente, una maravilla, la adolescencia. Tiene que estudiar muchos libros y muchos papers para entender la adolescencia, pero ahora estoy disfrutando, de verdad que estoy disfrutando la adolescencia de mi hija. Pero, ojo, agárrate. Le explicaba ya hace muchos años que le explicaba un cuento, ¿no? Que he leído un libro de Joan Garriga, Las llaves de la buena vida, y hice ese cuento, lo hice mío para explicárselo a mi hija, que la vida tiene 2 puertas, la puerta de la izquierda y la puerta de la derecha, y que las 2 conllevan a la vida. Entonces, la puerta de la izquierda es la puerta del ganar, el éxito, del amor correspondido, del bienestar. Mi hija, cuando yo le explicaba esto, era muy audaz. Me decía, ¿y la derecha? Y digo, ¿y la derecha? Y digo, pues la derecha es la puerta del fracaso, es la puerta del dolor, la puerta del duelo. Y también forma parte de la vida. Y digo, mira, cariño, digo, yo como padre quiero que pases tantas veces como puedas por la izquierda. Y lo que pasa es que yo sé que vas a pasar también por la derecha, entonces lo que quiero es que pases con la máxima paz posible por la derecha, porque por la derecha vas a pasar y por la izquierda también. Entonces, para mí la felicidad es aprender a pasar con paz, pues por la puerta de la izquierda, la puerta de la derecha. Qué bonito, me gusta mucho. ¿El agradecimiento también lo meterías en ese concepto? Mira, yo cada día por la mañana doy gracias a Dios. Y cuando me voy a dormir, doy gracias a Dios. Y cuando rezo, le doy gracias a Dios por las cosas. No pido, no, yo te pido, no, digo, gracias por dejarme vivir esto, gracias por el éxito que hemos conseguido aquí, gracias por permitirme vivir esto. Gracias, 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 ¿no? Cuando pedimos, muchas veces pedimos desde la carencia. Al final es un discurso que estamos llegando al universo diciendo, dame carencia, ¿no? Pues gracias, como si ya estuviera hecho. Pero gracias por estar vivo, gracias por respirar, gracias por la familia que me ha dado la vida, gracias por la familia que he creado, gracias por respirar, gracias por vivir. Porque la vida es el regalo más bonito que nos han dado. Y fíjate que nos han contado muchas cosas, es verdad. Algunas son verdad, otras son mentira, otras interpretamos como verdad. Todo está bien. Antes nos contaban que lo contrario de la vida era la muerte. Y realmente no es así, ¿no? Lo contrario de la muerte realmente es el nacimiento, ¿no? El nacimiento es un puente que conecta lo desconocido hacia la vida. Y la muerte es un puente que conecta la vida con lo desconocido. Pero lo que hay entre
el nacimiento y la muerte es la vida. Entonces, es un regalo tan y tan grande. Somos tan privilegiados de estar vivos. Es decir, la probabilidad de estar vivos es ínfima. Es decir, es mucho más fácil que te toque la lotería de Navidad que tú estés vivo. O sea, creo que son 400 billones de veces más difícil estar vivo que te toque la lotería de Navidad estadísticamente. Entonces, si es un regalo, entrenemos para gozar y para jugar en este regalo, ¿no? Imagínate que nos tomáramos la vida realmente como lo que es, como un juego. Y eso no quiere decir, en el juego no hay responsabilidades. Claro que hay responsabilidades. Somos responsables de nuestra vida. Nadie va a ser responsable de nuestra vida. Cuando somos adultos, cuando no somos adultos, los responsables son los progenitores, es evidente. Pero cuando somos adultos, somos responsables de nuestra vida. Deja de joder. Deja del papel ya de victimizarte y ponte las pilas, ¿no? Aunque sean momentos complejos y todo hay que atenderlo. Hay personas que están viviendo catástrofes. Ay, qué fácil lo dices, ¿no? Que tú no vives una catástrofe. Bueno, tampoco nadie sabe las catástrofes que yo he vivido, ¿no? Evidentemente. Pero todos los que vivimos y cómo lo interpretamos es real. No vivimos en el mundo. Vivimos en el mundo que cada uno ha creado neurológicamente hablando. Entonces, ¿qué es la realidad? Para ti es una realidad, para mí es otra. Me decían, tu último libro, ¿qué crees que va a traer al mundo? Digo, pues yo qué sé, digo, porque si tú lees mi libro 3 veces, pues son 3 libros distintos. ¿Por qué? Porque lo vas a leer en momentos distintos de tu vida, con lo cual eres 3 veces diferente para leer el libro. Entonces, imagínate la de versiones que hay de un mismo libro. Pues imagínate la de versiones que hay de una misma vida. Cuando no, la vida es así. Pues imagínate la de versiones que pueden haber de la misma vida, dependiendo de las gafas que nos pongamos. Ahora, eso sí, es responsabilidad nuestra qué gafas quiero utilizar. ¿Quiero utilizar las gafas de la negatividad? Hey, es lícito, pero procura respetar al otro, ¿no? ¿Quiero utilizar las gafas de la alegría? Pues fantástico, es lícito, pero procura respetar al otro. Es decir, haz lo que te dé la gana, pero respeta al otro, ¿no? De nuevo, no sembremos la mierda que llevamos dentro, ¿no? Me encanta el concepto. A ver, y ahora ya, bueno, para ir cerrando, que te he robado mucho tiempo hoy, antes has nombrado el tema de lo que creas, que a mí me parece súper interesante, porque aparte de las lecturas, pues claro, uno lo vive, y yo creo profundamente en el poder de la manifestación, no sin trabajo, por supuesto, o sea, tú no puedes manifestar desde el sofá, pero creo que sí, que hay conceptos mentales, llámalo también mezclado con la física cuántica, que te dirigen hacia donde tú realmente quieres ir. ¿Qué tienes que decirnos de esto? Soy un fan de la manifestación. La metafísica, si la entendemos alguna vez, será maravilloso. Y si no, es maravilloso también. Porque yo creo que ya no es un tema ya solo mental, ¿no? La mentalidad la podemos transformar, evidentemente que sí. Pero aquí aparece la información de nuestra alma, aparece realmente, como muy bien has dicho, ¿no? Si manifiestas desde el sofá, no, si la manifestación depende de las acciones que tomamos, ¿no? Y sobre todo de cómo nos hablamos. Es que, claro, la manifestación es una manera de hablarnos. Entonces, vamos a manifestar que quiero un cuerpo fit, ¿no? Se lo pido a las nubes, se lo pido a Dios, se lo pido al universo, quiero un cuerpo fit, ¿no? Claro, ahí vamos al ser, hacer o tener, ¿no? Los 3 niveles de conciencia, ¿no? El tener, yo quiero tener esto, te manifiesto, ¿no? Y hago así como cadabra, pero no va, no, eso no funciona, ¿no? Es verdad que el nivel de conciencia del hacer, venga, pues empieza a hacer dietas, empieza a hacer deporte, empieza a hacer tal. Oye, muchas veces el hacer nos va a llevar a cosas, ¿no? Ahora nos podemos perder muchísimo en el hacer. Hay personas hacedoras crónicas, ¿no? Adictas a hacer. Entonces, sí es verdad, y no es nada nuevo lo que estoy diciendo, el nivel de conciencia del ser, ¿no? Vas a recibir lo que das, ¿no? Vas a recibir lo que eres. Básicamente vas a recibir lo que eres. Entonces, para recibir lo que soy,
¿Qué es lo que tengo que transformar de mí? Y fíjate, eso conlleva la acción. Ahora, llega a la pregunta inicial, ¿no? Todos tenemos una información de nuestra alma. Todos hemos venido a trascender cosas en esta vida terrenal. Y no pasa nada, ¿eh? Si no logramos trascenderla, tendremos un montón de vidas después para trascenderlas. Da igual, ¿no? Ahora bien, manifestemos, quien quiera manifestar, manifestemos, recemos, cada uno que haga lo que le salga de ahí. Ahora bien, desde sí, la acción que sea acorde y utilizando la varita mágica de las palabras, ¿no? Por eso es tan potente, por ejemplo, la gentileza. Bueno, claro, la evidencia, es verdad, la evidencia científica, la neurociencia nos ayuda un montón a comprender estas cosas, ¿no? Cuando nosotros somos gentiles, cuando somos amables con una persona, con dos personas cada día, un gesto amable, esto es el aleteo de una mariposa, genera un tsunami en la otra punta del mundo, ¿no? Es espectacular lo que se puede hacer con la gentileza. Es maravilloso, ¿no? Ahora, ¿desde dónde lo hacemos? Por ejemplo, si lo hacemos desde la austeridad o lo hacemos desde la carencia, pues fíjate, lo que vamos a manifestar es carencia y es austeridad. Es absolutamente lo contrario, que es lo que quiero, ¿no? Quiero abundancia económica, pero eres austero o eres carente. ¿Desde dónde vives la relación con el dinero? ¿No? La vivo desde creencias limitantes, la vivo desde el miedo, pues eso es lo que vas a responder. Entonces, sí es interesante, bajo mi punto de vista, plantearnos, pero, y el pero, sí, en PNL el pero es un negado neurológico. Lo que quiero decir es, hagamos los deberes bien hechos y manifestemos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay muchísimas personas, como te decía, que utilizamos o conectamos la espiritualidad desde muchos puntos de vista. Todos los puntos de vista son válidos, por supuesto. Ahora bien, no, yo voy a ser espiritual. Yo sí, el agradecimiento y demás. Y aprieto el botón de stop y empiezo a rajar de uno, a rajar del otro, a rajar de aquí, o a quejarme y a quejarme, y aquí, pero soy muy espiritual. ¿No? Coño, hay psicópatas que utilizan la espiritualidad para llenar su vacío. Entonces, este es un mundo maravilloso que bajo mi punto de vista claro, está muy en auge. Hace muchos años hablar de la espiritualidad no era, claro, Instagram no te lo enseñaba, ahora Instagram te enseña todo. ¿Sí? Ahora, que, como decía, ¿no? Con algunos clientes, decía, a ver, conectar con la espiritualidad no tiene que ser un esfuerzo, porque es conectar con el amor. Es el lenguaje más universal que hay, es el amor, ¿no? Entonces, voy a hacer un esfuerzo para ser espiritual. Digo, no, si ya eres espiritual, o sea, sí, ya eres un ser espiritual, eres un ser esencial, tienes un alma que está conectada con algo más, ¿no? Ahora, haz los deberes, abajo, baja a tierra y haz los deberes, ordena todo lo posible, deja de joder. ¿Sí? Y es tan sencillo entonces conectar, porque entonces no estoy compensando nada, ¿no? Estoy conectando, estoy abriendo mi aura, estoy abriendo un campo magnético que traslada amor. Entonces, sí, en tu respuesta, mira que me he liado para darte una respuesta, pero sería sí, me parece muy bien la manifestación desde el orden. Es perfecta la respuesta, muchas gracias. Y ahora, Xavi, antes de pasar a las preguntas finales, sí que te quería preguntar si crees que te has dejado algo que decir o si tienes tú una pregunta que lanzar. No sé, de decir se puede decir muchas cosas. Lo que sí que te diría es que si pudiera decir algo como importante, que no sé, porque importante cada uno lo interpreta de su manera, y por tanto lo que es importante para mí no es para otro, y está bien, que hagamos lo que hagamos, que generemos paz. Sí, porque el conflicto está tan a flor de piel, y en lo que tiene que ver con la salud, si ahora me centro en la salud, no hay nada
que genere cambios más rápidos a nivel orgánico que sentir paz. Hay tantas personas, no sé si te ha pasado alguna vez, eso que tengo un nudo en el estómago, lo voy arrastrando, y tengo síntomas, y tómate esto, y tómate lo otro, tómate tal, hasta alguien que dice, a ver, ¿qué está pasando, no? No, es que no me atrevo a decir lo que tengo que decir. Dilo. Cuando se dice, es tan rápido, se van los síntomas. Se relaja el sistema nervioso y oh, es lo mismo, ¿no? Te gusta una chica o te gusta un chico. Llevo 6 meses queriendo decírselo, no me atrevo. Y tengo náuseas, y tengo hambre, y pierdo peso, y esto y lo otro, ¿no? Dices, ¿quieres decírselo ya? ¿Cuándo se lo dices? ¿Cuándo te expresas? ¿No? Dices, madre mía, el amor hermoso. Ya está. Se fueron los síntomas. Se fueron las náuseas, ¿no? Pues coge este ejemplo en algo más complejo que tiene que ver con lo mismo. Vale, pues muchas gracias por esta afirmación final. Y ahora te paso unas preguntillas así rápidas y nos despedimos. A ver, un hábito imprescindible para ti. Agradecer. Vale. En una lista de la compra de alimentación, ¿cuáles serían tus 5 imprescindibles? Vale. Huevos, carne, pescado de calidad. Vegetales de todos los colores, de todos los colores. Y te diría agua mineralizada. Te lo pongo como compra porque muchas personas aún no tienen filtrajes y historias, pero sería agua mineralizada. Vale. Un suplemento que consideres imprescindible tal y como está nuestra sociedad. Bueno, me salen varios, ¿eh? ¿Te puedo decir varios o no? Sí, claro, los que tú quieras. Sería DHA. El DHA es pepinable. Tal como estamos ahora, te diría el colágeno. Creo que sí. Y tal como estamos ahora, te diría el magnesio. Vale, perfecto. Vale. ¿Tu opinión sobre la cosmética moderna? Que utilices cosméticos sin tóxicos. Perfecto. ¿Qué? ¿Qué son los disruptores hormonales? Una liada parda. Buena definición. ¿Quieres que te lo justifique o queda bien? Bueno, a lo rápido, sí que se hace una definición así sin mucho tecnicismo para que la gente entienda. Moléculas que engañan a receptores hormonales generando respuestas mucho más exacerbadas que la propia hormona. Perfecto. ¿Y a qué derivan? ¿Qué consecuencias pueden tener? Pues desde la proliferación celular, que eso la gente seguramente conoce lo que es el cáncer, hasta alteraciones de estrés oxidativo, hasta alteraciones neurocognitivas, hasta lo que quieras. Los disruptores endocrinos a día de hoy son sinónimos a patología. Vale. Y ahora la última ya, de Artesana. ¿Qué te parece el beef tallow? ¿El? El beef tallow, la grasa de vaca para la piel. Vístalo. Si es de un animal de pasto bien cuidado, sin hormonas, sin antibióticos, que ha pastado, que le ha tocado el sol y que ha vivido feliz, me parece que es una muy buena manera para cuidar nuestra piel, la verdad. Vale. Pues bueno, hasta aquí nuestra conversación. Ya que hemos hablado del agradecimiento, me gustaría agradecerte en el alma a ti y al universo por este ratito que me has dado y que nos estás dando ahora a toda la audiencia. Así que gracias, Xavi, por compartir tu sabiduría con nosotros. Gracias a ti, Laura. Es un placer. Eres maravillosa. Vaya, gracias. Vale, pues aquí cortarían. Oye, Xavi,